Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente. Les agradezco infinitamente que estén conmigo ahora continuando con el tema de los límites, y vamos a tratar un tema muy específico cuando ocurre que hay personalidades que no han establecido correctamente bien esos límites, algunos tipos de personalidad que pues tienen ese gran conflicto, incluso a veces hasta de niños, de no haber podido establecer esos límites. Pero también hay otro conflicto de límites en personas que abusan y rebasan esos límites. Entonces, por los dos lados, no nada más que no sepas establecer tus propios límites, sino que hay personas que no respetan esos límites y los rebasan, o sea, rebasan los límites de tu propia personalidad, ¿verdad? De tu personalidad, de tu propiedad, de tu ser. Bueno, entonces vamos a ver el tipo de personalidad que son los complacientes. Aquí se maneja una historia de un señor Robert que le empieza a platicar a un consultor que tiene algunos problemas desde niño, porque él era un niño que tenía 3 hermanas mayores que él, totalmente mayores, y él siempre fue abusado físicamente, incluso hasta golpeado por ellas, y estaba muy preocupado por lo que le estaba ocurriendo, porque también tenía conflictos con su esposa para negarle las cosas, y se estaba yendo a la bancarrota precisamente por tratar de mantener el ritmo que le quería imponer la esposa, siendo complaciente demasiado con ella, queriendo imponer un ritmo de gastos impresionante, tratando de compararse con otras familias. Ocurre también mucho eso. Y él era el único hijo varón en la familia, el menor de esos 4 hermanos, 3 hermanas y él. Y siempre había un conflicto también con sus padres. Mis hermanas siempre pues eran mayores y a veces me golpeaban, dice Robert. Hasta llegué a ser pues una persona que no me podía negar con ellas en nada, aprovechándose ellas de su mayor estatura y fortaleza hasta producirle algunas magulladuras. Entonces, lo extraño de todo esto era también la actitud, fíjate, la actitud que tenían los padres. Robert le decían: tú eres el varón. Los varones no le pegan a las niñas, son malos modales. Malos modales. Me agarraban entre 3 y si les devolvía los golpes era mala educación. Robert hizo una pausa, su vergüenza no le permitía continuar. Pero había dicho lo suficiente, había desenterrado parte de la raíz de sus conflictos también con su esposa. Entonces, cuando los padres le enseñan a los hijos que es malo fijar límites o decir que no, les están enseñando que los demás pueden hacer con ellos lo que quieran. Están enviando a sus hijos indefensos a un mundo de maldad. Maldad que se manifiesta en personas controladoras, manipuladoras y explotadoras. Maldad que toma la forma hasta a veces de tentaciones que pueden a veces ser fatales, ¿verdad? Entonces, para sentirse seguros en este mundo malvado, los niños necesitan fuerza para decir cosas tales como no, no estoy de acuerdo, no lo haré, porque no quiero, deja de hacer eso o hacerme eso, me duele, está mal, es malo, no me gusta cuando me acaricias ahí. Son cosas que deben aprender a contestar los niños cuando no están o no se sienten seguros o están o se sienten indefensos y molestados por alguien, ¿verdad? Entonces, si se bloquea esa facultad de los niños para decir que no, se los está discapacitando de por vida. Los límites de los adultos discapacitados, como es el caso de Robert, tienen esta primera lesión: dicen que sí a lo malo. Esta clase de conflicto de límites se conoce como complacencia, es decir, las personas se van haciendo personas que complacen en todo, incluyendo lo malo. Entonces, no son independientes o distintos de las personas que desean algo de ellos. Las personas complacientes, por ejemplo, hacen creer
a todos que les agradan las mismas películas y los mismos restaurantes, las comidas, etcétera, todos los gustos que sus amigos tienen para seguirles la corriente. Se vuelven complacientes precisamente en todo. Minimizan las diferencias con los demás para no causar ningún problema. Las personas complacientes son camaleones. Después de un rato no es posible diferenciarlas de los demás. Perdón. La incapacidad de decir no a lo malo es invasora. No solamente nos impide rechazar la maldad en nuestras vidas, sino que suele inhabilitarnos a reconocer la maldad. Esta clase de problema de límites paraliza los músculos del no. Siempre que tengan que defenderse diciendo que no, la palabra se les atraganta. Fíjate, como yo ahorita, se nos atraganta esa forma fácil de decir que no, porque no pueden decirla. Se les dificulta. Entonces, y hay muchos motivos por los cuales ocurre esto en esas personas complacientes. Aquí están algunos, mira. Temor a herir los sentimientos de los demás. Temor al abandono o a la separación. Deseo de ser plenamente dependiente de otro. Siempre se vuelven dependientes de los demás. Temor a la ira de otras personas. Temor al castigo, a que les castiguen por no ser complacientes. Temor a pasar vergüenza. Temor a ser considerado malo o egoísta. Temor a no ser espiritual. Temor a una conciencia demasiado estricta o crítica. Y este último temor se expresa como culpa, es decir, se sienten culpables realmente por no haber sido complacientes con las personas. Ese sentimiento de culpa es grave, es difícil luego de quitárselo porque se culpan, ¿verdad? De todos. Yo soy culpable de todo. Yo tengo la culpa de lo que ocurrió por no haberle dicho que sí a esta persona, porque yo podía haberle dicho que sí, no se hubiera armado este conflicto. Mejor le hubiera dicho que sí, hubiera complacido, le hubiera dado toda la razón, le hubiera entregado X o Y o Z objeto a tal persona y no hubiera habido este conflicto. Me siento culpable. Entonces, así es como mucha gente que tienen esa conciencia demasiado estricta o crítica se condenan incluso por cosas que Dios mismo no condena. Y es extraordinario esto. Hay gente que cree que Dios las va a culpar por lo que están haciendo y realmente no. Es importante que nosotros pues podamos entender todas estas cuestiones porque luego vivimos nosotros aspectos así, muy similares. Entonces, rendirse a los sentimientos de culpa es obrar de acuerdo con una conciencia severa. Por temor a desobedecer a una conciencia severa, son incapaces de enfrentarse con otros. Dicen sí a lo que es malo. Porque si los enfrentaran, sus sentimientos de culpa les aumentarían. Te sentirías más culpable, ¿verdad? Si estás enfrentándote con el que te está obligando a hacer algo. Entonces, en otras palabras, Dios quiere que seamos complacientes por dentro, o sea, misericordiosos, y no complacientes por fuera y resentidos por dentro, o sacrificados. Las personas complacientes asumen demasiadas responsabilidades y fijan demasiados pocos límites, no por libre elección, sino por temor. Es decir, expresan muchos temores por no haber sido complacientes con los demás, por no, pues a veces querer negarse a algo, no pueden y entonces complacen todo el tiempo a los demás, dañándose a sí mismos, permitiendo que sean abusados, permitiendo que todas las personas rebasen esos límites de su propia esencia, ¿verdad? De su propiedad, de tu ser, de su propio ser, y son realmente mancillados en su forma de ser, en su forma de actuar, por llegar a ser demasiado complacientes. Bueno, seguiremos manejando estos tipos de personalidades de acuerdo a la misma secuencia del libro. Y bueno, si te gustó y estás siguiendo la secuencia, por favor compártelo para que haya más personas que puedan recibir esta información, porque es bien importante que
que aprendamos todos juntos. Vamos juntos en este caminito. En el mismo momento que estoy leyendo, previamente, obviamente también lo leo un poco antes, ¿verdad? Le doy una repasada para poder digerir algunos conceptos y poder expresártelos o darte algunos pues comentarios al respecto de lo que vamos leyendo. Bueno, dale un me gusta, compártelo, puedes poner también tus comentarios al respecto de lo que estamos viendo. Serán bien recibidos, por supuesto, porque puedes también nutrirnos de información que sea muy adecuada, muy necesaria para que nosotros también aprendamos de ti. Muchas gracias, hasta la vista. Bye.